Buenas tardes, me comunico desde Colombia. El curso está muy interesante. He aprendido varias cosas de las que no tenía idea. Nos comenta Luis Fernando García. Bueno, muy bien. Esa es precisamente nuestra idea. Tratar de hacer que llegue toda la información posible. Y bueno, sí había un tema que yo estoy esperando un poco que ustedes me comenten sus dudas. Y yo voy a ampliar ciertas cosas que he venido viendo en los foros que ha atendido el ingeniero Charles Kotzer y el ingeniero Jesús Molina. Entonces, bueno, he tomado mucha referencia de lo que había ocurrido para plantear esta clase, pero bueno, quería que ustedes me expresaran sus dudas de manera directa. Nos dice William Mora. En el ejemplo número 3 vimos un análisis dinámico y vamos a ver qué dice aquí. Y una muy buena explicación sobre dinámica de estructuras. Pero para esta estructura la norma sismoresistente nos dice que esta estructura se puede hacer un análisis estático. Sería muy bueno que se explicara cómo aplicar un análisis por el método estático. Bien, lo vamos a tomar en cuenta y bueno, vamos a explicar cómo sería un análisis estático, que realmente es muy sencillo, ¿no? De hecho, bueno, podríamos abrir el modelo y explicarlo de una manera directa. O sea, sería cuestión simplemente de demostrarlo. O sea, que tampoco lo veo como muy complicado, ¿no? Voy a tomarlo en cuenta y si veo que en este momento tengo chance de aplicar un análisis estático en esa estructura, bueno, lo hacemos. En una edificación con sótano, ¿dónde se aplican los muros? ¿Sería el mismo análisis dinámico para toda la edificación? Bueno, esa es una pregunta interesante. Y digamos que tengo algo para mostrar al respecto, ¿no? Voy a empezar por esa pregunta y después voy al tema de lo que sería la aplicación del análisis. O lo podemos hacer al revés. Primero atacamos la pregunta del ingeniero William Mora y después vemos lo que nos pregunta Luis Contreras. Fíjense, esta es la estructura que se hizo en el ejemplo 3, a la cual se le aplicó un análisis dinámico, espectral. Si yo quisiera aplicar un método estático, si yo voy al menú Define y específicamente allí voy a los patrones de carga, lo que llamamos Load Patterns, voy a tener el peso propio, la carga variable, la sobrecarga permanente, y yo pudiera agregar, por ejemplo, un sismo X estático. Le voy a poner SXE. Y utilizaría en este caso, por ejemplo, sísmico. O seismic, ¿no? Y utilizo aquí cualquier norma. Cualquier norma. La que provoque. Supongamos que sea, por alguna referencia, la AC7. La AC7. Cualquiera. Yo agrego y modifico la carga lateral. Entonces, aquí tengo muchas opciones. Por ejemplo, si he definido que el sismo va a ser en X, evidentemente quito las direcciones en Y. Quito incluso esta X y esta X y me va a quedar, por ejemplo, X con excentricidad positiva. Fíjense, por lo general tenemos siempre una excentricidad accidental que se considera en las normas. Normalmente eso es un 5%. En el caso de Venezuela, por ejemplo, es el 6%. Hay otros países que es el 10%. Pero normalmente se considera el 5%. Eso implica que estaríamos moviendo el centro de masa un 5% perpendicular a la dirección sísmica. Es decir, si mi dirección sísmica es en X, de la dimensión de la estructura en Y, se toma el 5%. Si, por ejemplo, la estructura en Y midiera 100 metros, la excentricidad fuese 5 metros positivo en este caso. O sea, se sumaría en Y positivo. Entonces, yo esto lo puedo llamar
X en dirección X más excentricidad, aquí establecería, ¿verdad?, el valor C sub t que me permite estimar el periodo estático de la estructura. Recuerden que normalmente se estima como un parámetro C sub t por H a la 3/4. Y esto nos da el periodo estático que luego, entrando al espectro, llegaríamos a la aceleración espectral. Entonces, de esta manera estimamos el periodo, que lo puedo aproximar. Puedo hacer que el programa lo calcule o puedo utilizar un periodo, si yo lo hice a mano, es decir, no, el periodo fundamental de la estructura, por ejemplo, es 1 segundo, o lo determino. Repito, siempre va a depender de la altura de la edificación y de un parámetro C sub t que tiene que ver con el tipo de estructura. Luego le voy a decir que la fuerza sísmica va desde la base hasta el tope. Aquí le daría el factor de modificación R, le daría el factor de sobreresistencia, el factor de amplificación de desplazamientos para obtener la deriva inelástica, el factor de importancia. En fin, aplicaría la norma específica. Esto es en función a esta norma AC7-2010. El valor SS, S1, que define los espectros. Y al tener esta configuración, que es simplemente darle valores a cada uno de estos parámetros contenidos dentro de la AC7-2010, yo llamaría a esta SXP, que me dice que esto es un sismo X estático con excentricidad positiva. Haría el otro, que pudiera ser ahora negativa. Fíjense, lo agrego, modifico y hago lo mismo. Ahora es negativa. Todo sería exactamente igual en tal caso. Y así sucesivamente voy haciendo los demás casos. Así iría viendo los demás casos. Una vez que ya lo he incorporado aquí en el Load Patterns, lo tengo que tener en el Load Cases. Ahora aparece sismo X estático positivo, sismo X estático negativo. Y al correr, ahora veré resultados. Así como lo veía para el sismo espectral, lo voy a ver para el sismo estático, digamos, positivo y negativo. Tendría que hacer positivo y negativo en X, positivo y negativo en Y, y hacer muchas combinaciones de carga, porque debo ir sumando cada una de esos sismos. Incluso, por ejemplo, el sismo X estático positivo más el 30% del sismo en Y estático positivo. Van a salir muchísimas combinaciones de positivos y negativos, 100 y 30% entre X y Y. ¿Eso está claro? Se entiende que el procedimiento del sismo estático es simplemente definir unas condiciones de ese espectro específico o de esa localidad específica, que al final va a entrar un espectro, porque la única diferencia de un sismo, la mayor diferencia que hay entre considerar un sismo estático y un sismo espectral es que el periodo lo estimamos. En el sismo estático estimamos un periodo de una forma básica y además tenemos un único periodo que entra al espectro y nos da toda la aceleración. ¿Qué pasa en un método dinámico? Tenemos n modos, cada modo tiene digamos, su manera de vibrar y su periodo, y cada uno de ellos entra al espectro. Hay una solución para cada modo y por tanto es que aplicamos al final un método de combinación cuadrática completa, que es el CQC, que combina todos los modos. ¿Cuándo un método estático es aceptable respecto al método dinámico? Cuando la estructura es muy regular y el primer modo prácticamente mueve más del 80% de la masa participativa. O sea, normalmente cuando hacemos un análisis dinámico y el primer modo mueve más del 80% de la masa participativa, si aplicáramos un método estático, los resultados serían muy similares. En estructuras irregulares, donde el primer modo no suele dar más del 80%, porque precisamente la irregularidad hace que necesiten muchos modos, los resultados de esa estructura irregular
se alejarían de aplicar el método estático. Por eso es que el método estático no está concebido para estructuras irregulares, sino regulares. ¿Está claro?